Sonaba Kiev, la canción de Baltasar Komoto, de su álbum editado el año pasado. Empezó La Cacería y el Cacería Tour 2023 llega a La Plata. Hay que esperar unos días, hay que esperar hasta el 14 de octubre, cuando Baltasar Komoto esté en Ciudad de Gatos, 17 y 71, justamente para traer el Cacería Tour a La Plata. Pero bueno, no lo vamos a hacer esperar más, porque Baltasar Komoto nos ha atendido. Tenemos una videollamada. ¿Qué tal, Baltasar? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primera visita a La Plata con tu proyecto, ¿no? Como vos solista ya has venido con el Indio, bueno, pero esta es la primera visita con tu propio material. No, ya he estado presentando otros discos anteriores, Blindado y Elite, los dos discos anteriores a Empezó la Cacería, así que nada, ya bien. Hemos estado anteriormente y bueno, siempre es un agrado volver a La Plata, ¿no? A la ciudad de las esquinas, que es una ciudad tan bella. Me alegro que te guste tocar en la ciudad. Hay mucho entusiasmo para el 14 de octubre. Tu carrera musical, que, bueno, obviamente pega un gran salto a partir del 2000, pero la música en voz viene desde muy chiquito, ¿no? Siguiendo muy de cerca esa manera de tocar la guitarra de Jimi Hendrix, leí por ahí. Sí, siempre escuché música por el lado de mi familia. Tengo dos hermanos que me inculcaron mucho la música, mis viejos también. Ya de muy chico me llamaba la atención discos de rock y de pop también. Y después, se fue incrementando con el correr del tiempo, ¿no? Con los años, ya de adolescente, era como una obsesión los discos, ¿no? Y la música que me llevaba por mis amigos también. Y agarré toda la época de los 90, ¿no? Digamos, toda la explosión del grunge y todo ese momento, que siempre me llamó la atención y siempre estaba atento, digamos, a las nuevas novedades, ¿no? que iban llegando. Ajá. Así que después, cuando terminé el secundario, ahí ya, me quise dedicar al 100%, ¿no? Digamos, a la música y me empecé a vincular con músicos, con diferentes proyectos, todo se dio muy naturalmente, ¿no? Claro, y ahí naturalmente estabas tocando en un lugar llamado Tobago, y allí fue donde te vio Spinetta. No, con Luis el primer encuentro que tuve fue en un lugar en Las Cañitas, que tocábamos con Nico Cota, con Guille Badalá, que eran como unas zapadas que se armaban ahí. Yo lo reemplazaba a Nicolás Ibaiburu, el violero de Rubén Rada, y de Jaime Ross. Y cuando él no podía venir de Uruguay, yo le hacía los cambios. Y ahí una vez vino Luis, nos vio y tuvo un encuentro ahí. Yo lo conocí a Gustavo antes, al hermano, sí, porque había tenido una banda antes. Pero ahí fue como el primer encuentro y posteriormente me dejó un mensaje en mi casa y me convocó para participar de las presentaciones del disco Para los Árboles y todo lo que fue la seguidilla de conciertos que se hicieron para ese disco. Uh-huh. Ahí hay otra anécdota, espero no estar equivocado, que tuviste un incidente con una uña arriba del escenario y no te habías dado cuenta. Sí, totalmente. Fue una vez que tocamos en el Teatro Don Bosco, en San Isidro, y fue uno de los últimos temas que me tocó hacer un solo, y se ve que me enganché una de las uñas con la cuerda y se me arrancó de cuajo la uña, que fue muy doloroso. En el momento no sentí nada, ¿viste? Porque era tanto la adrenalina de la canción y del concierto que sentía como un ardor, pero nada, después me di cuenta que la uña había quedado en el piso y me tuve que tomar unos calmantes tuve como 2 semanas hasta que se me empezó a recomponer un poco la mano claro, para volver a tocar, ¿no? Pero sí, fue una anécdota así un poco violenta. ¿Cómo era trabajar con Spinetta? Digo, porque sabemos de esos curiosos acordes que él implementaba, pero lo tuyo iba por otro lado. ¿Cómo comulgaban esas dos formas de tocar la guitarra? Siempre fue
digamos, una sorpresa, ¿no? Encontrarse con su música y con cómo, digamos, concebía la música armónicamente, ¿no? Él tenía una manera muy particular de pensar la armonía y de armar los acordes con determinadas posiciones, que yo por él las sacaba en mi casa, pero eran posiciones más estándar, para llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y después cuando me juntaba con él lo veía en un formato de espejo y ahí le sacaba bien la posición. Me acuerdo que ese disco, bueno, era un disco bastante sofisticado en cuanto al armónico, porque tiene temas con varias partes y con muchos movimientos, ¿no? En cuanto a la armonía. Y bueno, y tuve que sacar las canciones aquí en mi casa y después adaptarme, digamos, al grupo de ese momento, que era un grupo grande. En ese grupo tocaba el Tuerto Wills, tocaba Nico Cota, tocaba Javier Malosetti, Claudio Cardone, el Mono Fontana, era toda una banda bastante grande, digamos. Claro. Pero bueno, nada, fue un flash poder, digamos, participar de ese proyecto, ¿no? Y de esa música que era increíble, ¿no? Claro. Eso es más o menos 2004, por ahí, ¿no? No tengo la fecha muy precisa. Sí, 2003, 2004. No. Habría que ver cuando salió el disco. Yo la verdad que para la fecha soy bastante enquilombado, pero sí, alrededor del 2003-2004 fue claro. ese disco. Y tu primer disco como solista, digamos, Rojo, es de 2008, o sea, es un poco posterior. Sí, no sé, sí, 2007, 2008, exactamente, sí. Uh-huh. Ya, bueno, habías tenido la experiencia con Spinetta, ya estabas con los Fundamentalistas. ¿Cuánto de esa experiencia hay en ese primer disco, en Rojo? Sí, ese es un disco, digamos, que es como un experimento un poco. También yo estaba bastante influenciado en ese entonces por la música R&B, por la música negra, uh-huh, que todavía me sigue gustando y obviamente sigo escuchando. Pero en ese entonces me acuerdo que había un disco que se llamaba Voodoo de D'Angelo, es un artista norteamericano, que también le gustaba mucho a Luis y lo escuchábamos a veces en los colectivos cuando íbamos a las provincias a tocar y bueno, nos volaba la cabeza por toda la cuestión rítmica que tenía y todas las canciones, ¿no?, de ese disco. Entonces tienen como una influencia bastante a ese disco y a todo lo que es la música del R&B, ¿no?, la música negra. Sí. También había algunos toques, digamos, de rock, pero es más un disco de R&B, me parece. Ajá. Después se puso todo más podrido, ¿no? Se saturó todo mucho más y ya con el segundo disco con Blindado dio un vuelco completamente para el otro lado, ¿no? Digamos, en cuanto al sonido, ¿no? Sí. Más saturado, con más distorsionado todo, digamos. Uh-huh. ¿Cómo, justamente, ¿no?, estas experiencias disco a disco, más la propia experiencia de tocar en vivo, lo que escuchás, cómo terminás definiendo tu propio estilo, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer como guitarrista? Yo creo que la música, claro, son canciones, son temas que están muy agarrados al rock, digamos, a todo lo que es las texturas de guitarras superpuestas y sonidos saturados, pero gobierna la canción. Son temas que puedo tocarlos con acústica, por ejemplo, yo solo. Ajá. Creo que ahí está un poco el leitmotiv de la música que yo hago. A mí me gusta mucho cantar también. Claro. Y siempre, digamos, la gente me conoce más como violero en realidad, pero bueno, también canto hace mucho tiempo y bueno, creo que todo va unido, ¿no? Digamos, no soy un guitarrista convencional de sacar discos de guitarristas leads, para llamarlo de alguna manera. De hecho, mis discos no tienen solos largos, uh-huh, o tienen más texturas de capas de violas, y los solos puntualmente son cortos. Generalmente hago solos largos cuando toco en otros proyectos. No, bueno, en vivo a veces sí, por ahí hay algunos temas que me doy esa libertad, ¿no?, de poder improvisar un poco más, pero el criterio general es de hacer solos cortos y de que el solo sea parte de la canción, ¿no?, sea como una voz más. Claro. Entonces eso ya te da la pauta de que la música que hago yo está en función de la canción, uh-huh, puntualmente, ¿no? Ahora en octubre, cuando vengas a La Plata, ¿venís en formato trío? Vengo en formato en dúo. Estamos haciendo con Macabre formatos en dúo, electro rock, lo que yo le llamo.
y también hacemos formatos en trío con un batero llamado Alan Freezer que no va a poder venir, entonces salimos con este formato que también venimos tocándolo por distintos lugares del país. Ajá. Y bueno, digamos, tocamos repertorio de mis discos anteriores, sumado a Empezó la Cacería y a clásicos argentinos, ¿no? Clásicos del rock de hoy y de siempre. Claro. Guitarra y bajo. Guitarra, bajo y sintes también, teclados. Que Macabre toca teclados, toca bajo también y dispara las programaciones también. Y empezó la Cacería, bueno, disco el año pasado, ¿mantiene ese concepto de lo que veníamos hablando, de la canción como espíritu fundamental, o fuiste agregando algunos otros ingredientes? No, básicamente es un tema, es un disco bastante corto, de alguna manera, dura 35 minutos, son temas que no duran más de 3 minutos y medio. Un disco ramonero, como yo le llamo, ¿no? Digamos, o sea, la idea es pasar por las canciones y sumar otras épocas, ¿no? Otros periodos de mi vida que bueno, que también hacen al repertorio, ¿no? Claro. Después hay un fragmento también en el cual nos metemos en temas que nos gustan tocar con Macabre, cuando se puede sumar Alan Freezer también, digamos, pasamos por clásicos del rock argentino, ¿no? Uh-huh. Que son infalibles y que, nada, flasheamos mucho tocarlo en vivo. Claro. En el medio, bueno, también mantenés, por supuesto, la actividad con los fundamentalistas. ¿Cómo es eso de mantener la banda y que el líder aparezca en video, ¿no? Bueno, sabemos el porqué, pero ¿cómo funciona eso para ustedes como músicos? Bueno, es una modalidad que ya la venimos haciendo ya hace un poco más de 2 años o 3, antes de la pandemia. Creo que los primeros 2 conciertos que hicimos fue un mes antes de la pandemia en el Estadio Malvinas. Ajá. Todo arrancó, digamos, de alguna manera en solidaridad con Martín Carrizo para juntar, digamos, fondos para su tratamiento. Y a partir de ahí se dio esa modalidad que, bueno, que sigue hasta el día de hoy y que se complementa, digamos, con mi carrera solista también, ¿no? Todos los integrantes de los fundamentalistas tienen proyectos solistas también. Sí. Y bueno, y cada cual, digamos, toca su música en los momentos que no estamos tocando, ¿no? Los momentos que tenemos libres. Y bueno, después nos une obviamente la música del indio, ¿no? Así que, bueno, se compatibiliza muy bien, digamos, con los proyectos de cada uno de los integrantes. Y está ese vaivén, ¿no? De, bueno, tocar ante multitudes con los fundamentalistas y por ahí ahora, como te va a pasar en octubre, en un lugar un poco más chico como es Ciudad de Gatos. Sí, yo siempre disfruto, digamos, tocar en lugares de diferentes contextos. Siempre lo hice en realidad, no es que lo hago ahora, siempre he tenido la oportunidad de tocar en lugares muy grandes con mucha gente y tocar en lugares para 30 personas y disfruto un montón eso también, poder seguir tocando en lugares y compartir incluso música con otras bandas también, que está bueno eso. En el caso del show que vamos a hacer en La Plata va a estar tocando Augusto Giannoni, también un gran artista de La Plata. Sí. Que tiene grandes discos y bueno, siempre motiva mucho eso también de seguir en el under, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Yo creo que soy un artista del under porque sigo tocando en lugares chicos, a veces toco en lugares grandes también, tengo la posibilidad de tocar en lugares grandes o en festivales, pero muchas veces toco en lugares chicos y comparto digamos, conciertos con bandas del under, ¿no? Digamos, de todo el país. Uh-huh. Y de todas las provincias. Claro. Esto del under, ¿descubrís nuevas músicas también? ¿Qué es lo que estás escuchando? Sí, escucho de todo un poco. Escucho, bueno, generalmente la música nacional me llega bastante por los conciertos, por escuchar bandas que comparto, digamos, noches, ¿no? Uh-huh. Y ahí como que me pongo bastante al día. Y después escucho mucha música en mi casa, ahora por ejemplo estoy escuchando una banda que me gusta mucho, que se llama Viagra Boys, que es una banda que van a venir ahora en el Primavera Sound, una banda que son los suecos, que hacen una música súper rockera y anfetamínica, para llamarla de alguna manera, y es así muy interesante lo que hacen. Tiene alguna similitud con Sumo, no es lo que te digo. Mira,
tienen un saxo y son una banda que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque son muy divertidos de ver en vivo. Como yo le digo, son músicos desacartonados. Y bueno, y qué sé yo, así como esa banda, qué sé yo, estoy todo el tiempo escuchando música en mi casa, música vieja, o música, digamos, retro, y música actual también. Después amigos que me alcanzan música también. Se complementa todo con los conciertos también, con bandas que tengo la posibilidad y músicos que tengo la posibilidad de verlos ahí en vivo. Claro. Hace poco tocó de invitado de Daniel Melingo y bueno, conocí una artista que se llama Sol Baza, que es una guitarrista muy buena, que se las recomiendo, que tiene una carrera también muy muy linda. Así que también me da la posibilidad de eso, ¿no? De poder compartir música con otros músicos y conocer, ¿no? Nueva música también. Claro. Bueno, además del Indio, además del Flaco Spinetta, trabajaste con Calamaro. ¿Qué diferencias hay entre los tres? Son muy distintos. La música, bueno, si bien el rock une, digamos, tanto al Indio como a Luis como a Andrés, son metodologías muy diferentes, maneras muy distintas, digamos, de producir las diferentes músicas, ¿no? Uh-huh. Y después las formaciones también. Yo he participado con Luis en 3 formaciones diferentes a lo largo de 10 años, digamos. He tocado en formación grande, que fue la formación de Para los Árboles, y después terminamos tocando en Un Mañana, que fue una formación menor, con menos integrantes, y las músicas iban variando también. Con los Fundamentalistas lo mismo también, toqué en formaciones diferentes. Bueno, los primeros discos era una formación y después también se fueron incorporando otros músicos también con el correr de los discos que iba sacando el Indio. Uh-huh. Y con Andrés tuve la posibilidad de grabar en Bohemio, que es un disco que produjo Cachorro López, y bueno, tuvimos la oportunidad de poder tocarlo por todo el Latinoamérica y por Europa también, y México, con una formación que en ese momento era una formación de una banda nueva. Andrés había apostado a un grupo nuevo que hasta el día de hoy siguen tocando. Germán Bidenberg, que es el director, y Mariano Domínguez también, que es el bajista. Y nada, fue una experiencia también muy linda, la verdad, porque, bueno, el repertorio de Andrés es muy diferente y el público de Andrés es muy afectivo con su música en distintos lados, ¿no? Uno no se da cuenta también porque está tocando todo el tiempo él por Latinoamérica y por distintos países, ¿no? Entonces, claro, estaba muy bueno encontrarse con la recepción de la gente y bueno, y fueron momentos muy lindos haber tocado con Andrés también. Además estuviste tocando con Spinetta en aquella noche de las bandas eternas, ¿no? Que fue un repaso histórico de Spinetta en toda su carrera, y curiosamente nadie lo sabía en ese momento, pero fue casi una gran despedida en vivo. ¿Cómo fue participar de esa noche? Bueno, fue un momento histórico para mí del rock argentino, un concierto inolvidable de más de 4 horas y media, donde Luis se cantó todo, pasó por toda su carrera. O sea, yo digo siempre que recorrió más de 40 años de música en 4 horas y media. Uh-huh. Pasaron bandas inolvidables como Invisible, Pescado Rabioso, Jade, Almendra, Los Socios del Desierto. Y bueno, y después todos los invitados a los cuales invitó, haberlo visto a Gustavo Cerati cantándote para 3 y bajan, sí, o haberlo escuchado, no sé, a Charlie también, o a Fito. Fue la verdad que una noche memorable, que creo que nos quedó a todos en el recuerdo para siempre, ¿no? Y bueno, y hay un testimonio ahí, porque hay un DVD, sí, sí, como registro de ese gran momento, ¿no? Esa gran noche que vivimos. Bueno, esperemos sea una gran noche también la del 14 de octubre aquí en La Plata. Está anunciado puntual a las 21. Como vos lo decías, va a estar también Augusto Giannoni y Sin Rodeos, la otra banda, antes del show de Baltasar Comoto, que viene a La Plata el 14 de octubre con el Cacería Tour 2023, para, bueno, mostrar los discos de Empezó la Cacería, pero también nos decías un repaso de todo tu material solista y algunos clásicos del rock argentino, entonces.
Sí, que nunca faltan. Siempre flasheamos tocarlos en vivo. Así que nada, los esperamos para compartir música y bueno, para reencontrarnos, ¿no? También, y pasar un gran momento. Baltasar, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Un abrazo grande y cuídense. Baltasar Comoto charlaba con nosotros, va a estar tocando entonces el 14 de octubre en Ciudad de Gatos, 17 y 71.